Laura, Juanjo, ¿escucháis eso vosotros? Ah, no. Ahora. Ya está. Sonido muy bajo con ruido de fondo. Ya está. Miguel, ahora estás tú silenciado. Si te... Ahora. Vale. Ahora sí. Bienvenidos todos otra vez. Gracias. Estemos atentos del micro para intentar evitar ese tipo de interferencias. Bueno, bienvenidos. Me da mucha ilusión poder veros a todos hoy aquí. Veo que hay gente que repite. Y bueno, me presento nuevamente. Soy Miguel Carranza, el gerente de Palmaactiva y director general de comercio. Como habéis visto, respecto de la anterior campaña, a los que repetís, y a los que os incorporáis como nuevos en esta nueva campaña de vales, ha habido unas modificaciones respecto de las anteriores campañas para evitar precisamente ese estrés que se os podía generar, ¿no? En la gestión de los clientes a todos los comercios, ¿no? Se ha limitado a un consumo máximo de 3 vales por comercio a la persona. No deja de ser atractiva la propuesta que se hace, ya que es por cada 16 euros de compra, se van a dar 10 euros, ¿no? El vale va a valer 10 euros. Es un presupuesto de 1 millón de... El sonido es muy bajo. El presupuesto es de 1 millón de euros, ¿no? Entonces se emitirán 100.000 vales. La fecha inicial en la que comenzará de lleno la campaña es el 27 de marzo y luego pues va a haber un segundo reparto. En este primer reparto se repartirán 50.000 vales de manera lineal, ¿no? Entre todos los que estéis inscritos. Luego los técnicos, la coordinadora del proyecto, Laura Garcés y Juanjo Carrillo, nos darán más detalles al respecto de todo lo que es la campaña, el funcionamiento, consejos y, bueno, más que consejos, indicaciones para facilitar el trabajo de los técnicos, ¿no? También hay que ser muy consciente de cómo se hacen los procedimientos respecto de los tickets, etcétera, para no dejarnos nada y poder agilizar tanto el trabajo de los técnicos como los pagos, ¿no? La campaña pasada, los que repetís, ya sabéis que se pagó pues en muy buen tiempo con respecto de ediciones anteriores, ¿no? Cada vez somos más ágiles. Aunque, bueno, una cosa es cierta también es que esta campaña, que ya no es en colaboración con la Cámara de Comercio, tenemos una plataforma nueva que es Moneder, que ya habéis visto algunos, pues conlleva nuevas prácticas, nuevos funcionamientos, nuevas formas de trabajar. Con lo cual, pues os pediré paciencia a todos a lo largo de la campaña. Y bueno, bienvenidos otra vez. Muchas gracias por confiar en los vals del Ayuntamiento de Palmaactiva. Y dejaré la palabra a Laura Garcés, Juanjo y Joana Mer. Bueno, si voleu cerrar antes, con Santos en mano. Vale. De acuerdo. Bueno, buenos días. Yo soy Joan. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda edición, a esta segunda sesión online que hacemos para explicar la campaña de vales de Palmaactiva. Como bien ha dicho el director general anteriormente, esta campaña sale con un presupuesto de 1 millón de euros, con 100.000 vales de descuento. Cada uno de ellos tiene un valor de 10 euros y se podrán canjear por una compra mínima de 16 euros. Estos vales se podrán acumular hasta un máximo de 3 en un mismo establecimiento y por la misma persona.
Esto quiere decir que la persona que tiene los vales tendrá que acudir como mínimo a 2 establecimientos más para poder canjear los vales. Ahora mismo, desde el 2 de marzo hasta el 15, es el periodo de tiempo que tenéis para hacer la inscripción en la plataforma. Se accede a esta plataforma, tenéis que registraros y a partir de aquí llevar a cabo la inscripción, que consiste en subir vuestros datos personales, los datos de vuestro comercio y subir una serie de documentación que está explicada en las bases. A partir de aquí, seguramente recibiréis un mensaje que dice que os habéis hecho la inscripción y que tenéis un acceso limitado. Esto quiere decir que vuestros datos van a ser revisados por parte de Palma Activa durante unos... Se os dará la autorización completa o plena a esta plataforma. Si en el caso de que haya alguna documentación que falte o alguna cosa por corregir, enseguida os avisaremos y así podréis corregir o aportar aquella documentación que os pueda faltar. No se oye nada, prácticamente. No se oye la voz. Es imposible entender. ¿Ahora se oye? Ahora un poco mejor. Es que él está alejado y no se oye nada de lo que ha dicho. Es que es la webcam, creo. Perdón. No, nada. ¿Ahora? A ver, ahora, buenos días. ¿Se oye mejor? ¿Se oye? Sí, perfectamente. ¿Sí? Vale. Continúo con lo que iba diciendo y luego hacemos las preguntas que consideréis oportunas y así seguimos. ¿Os parece? Vale. Bueno, pues iba diciendo que hacéis la inscripción a través de la plataforma. Nosotros revisamos vuestros datos y si la documentación que habéis aportado, si todo está correcto, os daremos acceso a la plataforma y en aquellos casos en que falte alguna documentación o alguna imprecisión por corregir, os avisaremos y vosotros podéis aportar la documentación para corregir o subsanar. Posteriormente, después del 2 al 15 inscripciones, del 15 al 23 es el periodo que tenemos nosotros para hacer los requerimientos y las correcciones que sean precisas y será el día 27 de marzo cuando haya la primera asignación, el primer reparto de vales entre todos los comercios que os habéis apuntado. Es la mitad, 50.000 vales a repartir entre todos los participantes. Bien. También habrá, como os he dicho antes, hay una plataforma nueva. Anteriormente la aportaba una empresa, ahora esta plataforma la aporta otra empresa. Y seguramente entre hoy y mañana os anunciaremos cuándo habrá una sesión para explicar el funcionamiento, el manejo de esta plataforma. En esta plataforma se os dará un acceso donde podréis entrar, ver vuestros vales asignados y así también en el momento de hacer la compraventa podréis apuntar el DNI del cliente que os viene a comprar, saber si tiene vales, cuántos vales quiere utilizar en esa compra. También podréis subir vuestro ticket o factura de compra. Bien. ¿Qué me cuento aquí? Bueno, ahora mismo ya hay bastantes comercios que se han hecho esta primera fase de inscripción. Estamos actualmente revisando y tanto Laura como Juanjo pues están avisando a aquellos comercios que les falte algo para irlo corrigiendo. Una vez que están corrigiendo, les estamos dando de alta en la plataforma. ¿Qué més va rendir? Bueno. En relación a esta primera parte de presentación de la campaña, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que os inquiete? ¿Que queréis saber algo en concreto? Cristina. ¿Segundo? Sí, ¿lo puedes escribir por el chat? Espera, voy a intentar activarte el micro. Si queréis planteando aquellas dudas o preguntas que tenéis, así a lo mejor hacemos la intervención más dinámica y más práctica para todos. Si podéis escribir las preguntas en el chat, por favor, porque no me deja activar el micro. No puc sentir ningú. ¿Cuántos vales hay para cada comercio? Bueno, no lo sabemos todavía. El número de vales irá en función de todos los comercios que participéis. El primer reparto es a partir de 50.000 vales entre todos. Es decir, calculamos que más o menos irá sobre un centenar de vales. En la primera remesa, después habrá otras 2 remesas.
Hay límite de... Los clientes, sí. El límite de edad está a partir de los 16 años y tienen que traer el DNI o el NIE. Tienen que enseñar el DNI o NIE y a partir de 16 años. ¿Cómo se define? ¿Qué datos habrá que poner? Vale. A ver, respecto a la información que tiene que llevar la factura o el ticket, ¿vale? Bueno, es importante que lleve un número de factura o de ticket con la fecha correspondiente. Identificación completa del emisor, es decir, del comercio que realiza la venta, ¿vale? El NIF y el domicilio fiscal. Es importante también que aparezca la descripción, el concepto, qué es lo que se está vendiendo, los productos que se están vendiendo, la base imponible, el tipo de IVA aplicado y la cantidad total que debe pagar el cliente. El IVA total de la operación de venta. No hay un descuento de vales, ¿de acuerdo? Y después, finalmente, el número de vales palma activa que descuenta ese cliente. Lo decimos porque a efectos de IVA, que no hay comercios que en anteriores campañas aplicaban los bonos como si fuesen un producto en negativo, entonces el IVA total de la operación no corresponde a la venta de los productos. Es importante, que ponga la base imponible, el IVA total y después, una vez realizada el importe total de la venta, el número de vales que se van a aplicar en ese etiquete o en esa factura. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Cómo será el funcionamiento? Es decir, ¿qué datos habrá que poner en los vales? Vale. ¿Qué fechas serán las remesas? Bueno, la primera es el 27 de marzo. 15 días después será el 11 de abril, que es martes, porque día 10 es festivo. Entonces pasa a ser el martes, día 11. Y la tercera y última asignación será el 24 de abril. Será el 24 de abril. ¿A qué hora empezará? La asignación, el reparto de los vales será a las 5 de la tarde. Por tanto, estamos hablando que el periodo de ventas es del 27 de marzo al 7 de mayo, ambos incluidos. A mí me han desactivado la plataforma. Lorena, si nos puedes enviar un email a comerc@palma.cat, te lo miramos, ¿vale? Posiblemente es esto, que a lo mejor habéis recibido un mensaje diciendo que tenéis un acceso limitado. Posible, que es cuando os inscribéis, inicialmente os toman vuestros datos y os dicen que tenéis un acceso limitado. Posteriormente lo revisamos y si está todo correcto es cuando se os activa un permiso total para poder acceder a la plataforma. En la plataforma de poder que hay que cargar ticket de compra. Bueno, respecto a la plataforma Moneder que nos preguntáis, que va a ser la plataforma que nos va a ayudar en esta campaña, como os comentábamos, vamos a hacer 2 webinars con ellos. El primero será el día 16 y el otro es posiblemente día 20. Os confirmaremos la hora. Este sí que sería importante porque ahí nos explicarán cuál es el tipo de funcionamiento. Muy probablemente será muy similar a la de campañas anteriores, pero bueno, cada plataforma puede tener sus peculiaridades. Entonces sería importante que esta sí, para que no haya dudas en el momento que se inicie la campaña, que no tengáis mucha gente y que podáis iniciar la campaña sin dificultades. ¿Por qué 16, 10 y 20, 10? Sí, bueno, no sé si tenemos un pregunta. Esto es el valor que se le da al vale. Se le da un valor de 10 euros por una compra mínima de 16. Bueno, efectivamente, si fuese 10, 20 serían unos números más redondos posiblemente, pero bueno, es un criterio que se ha optado y es de que el valor tiene 10 euros por una compra mínima de 16. El objetivo de esta campaña en general es, como se ha reducido el valor de los vales, es alcanzar a un público mayor, alcanzar a muchos más establecimientos comerciales que en ediciones anteriores, y es para compras de consumo diario.
El objetivo es alcanzar a más público y alcanzar a más establecimientos comerciales. Y también por otra parte, financiar más del 50%. Si hiciésemos una campaña de 20-10, estaríamos simplemente financiando el 50% de esa compra o de ese artículo al ciudadano, al cliente, y de esta manera, pues, el tanto por ciento es superior. Perdona, en tickets, en la campaña anterior, el ticket, por ejemplo, en mi caso, yo el ticket me pone el comercio y yo pongo IVA incluido. Y, por ejemplo, eran 60 euros, descontábamos 20 y ponía un total 40, sería, por ejemplo. Así no sirve. Tiene que estar el IVA desglosado esta vez. Bueno, tal y como están puestas las bases, tiene que haber un desglose un poco mayor, ¿vale? Tendría que poner la base imponible, el tipo aplicado, el importe del IVA y el importe total de la venta. Vale, correcto, pero el canje se hace del importe total, ¿verdad? Sí. Hay que indicar en los números de vales que se aplican en esa compra. Sí, correcto. Sí, yo hice la campaña anterior, o sea, pues poco el funcionamiento se como lo que, por ejemplo, ahora simplemente tiene que haber el IVA desglosado, pero se hace el abono sobre el total con el IVA incluido, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí. Vale, simplemente hay que desglosar el IVA. Si la venta es total de 32 y se aplican dos vales, pues la cantidad que pagará el cliente serán 12 euros. Vale, perfecto. ¿Se puede hacer el ticket de venta a mano? Sí, se puede hacer a mano. Siempre y cuando cumpla lo establecido en las bases respecto de cómo tiene que ser la factura o el ticket, ¿vale? Pero a mano sí, hay muchos comercios que lo estáis haciendo a mano. ¿Por qué habéis decidido que ¿Te solo parece se puede... que...? Sí, perdón. Dime. No, yo te iba a decir, ¿te parece que sea el canje tan fácil como la otra vez? La otra vez era muy práctico, ponías el DNI de la persona, te salían los vales, era muy cómodo realmente. Hacías la foto, en mi caso hacíamos una foto y ya se subía a la plataforma. Era relativamente ágil y rápido y muy cómodo. Bueno, entiendo que te refieres a la plataforma. Bueno, no lo sabemos. Sí, correcto. No lo conocemos. La idea, y según lo que nos dicen ellos, es que es bastante sencilla de aplicar. Por eso os animamos a que, bueno, este es para recabar dudas, pero sobre todo el que es importante es el próximo webinar, los próximos 2 webinars que serán con la plataforma y que nos explicarán todo este tipo de dudas que pueda haber y que no nos pille el toro el momento del inicio de la campaña. Pero son una plataforma que ya ha colaborado en otras campañas, no con Palma, sino con otros ayuntamientos. Entonces, en principio están familiarizados y pensamos que será igualmente ágil que otras plataformas. Sí, es que no sé quién me había comentado que había un QR, no sé qué y tal. Yo he abierto la plataforma porque ya tengo el acceso directo. He abierto la plataforma y no sé exactamente cómo bueno, claro, cada uno es como tú dices, es diferente, pero me pone como una especie de QR o algo y aquí lo veo un poco lío, pues supongo que lo entenderemos cuando nos lo expliquéis el día 16. Bueno, tendremos 2 webinars antes de que se inicie la campaña y, bueno, esperemos que podamos actualizarnos todos en el funcionamiento de la plataforma y que no suponga una dificultad. Vamos a verlo. ¿De acuerdo? Vale, correcto. Vale, gracias. Bueno. Sí, hola, buenos días. Mire, quería consultarle. O sea, resulta que el sistema informático que tenemos nosotros en la tienda nos hace, dijéramos, el IVA incluido. Claro, el sistema informático nos lo da así. He oído que ustedes ahora quieren el IVA desglosado en contra de lo que se hizo en las anteriores promociones. Yo no puedo hacer eso. A mi sistema informático no me permite el desglose del IVA, porque es IVA incluido, es una factura, dijéramos, ticket factura homologado por la agencia tributaria. Entonces, ¿cómo podemos desglosar el IVA cuando el sistema informático no nos lo permite? Si te parece, nos hace la consulta por correo electrónico, ¿vale? Y ya miramos más el caso en detalle. Le digo el correo electrónico, es comer, acabado en C. Perdón, ¿puede repetir? Comerc. Yo de comerc, acabado en C. Sí. @palma.cat. Palma.cat. Vale, molt bé, moltes gràcies. Nos dejas un teléfono y demás y contactaremos contigo, ¿vale?
Gracias. Hola. Pero, ¿Se me perdón. escucha? Bueno, sí. Hola. Sí. Por orden, por favor. A ver, ¿quién quiere hablar primero? No, Habla es la que con señorita. respecto a lo que preguntó este señor recién, Sí. en mi ticket, por ejemplo, tampoco se desglosa. Eso no lo había escuchado porque llegué un poquito tarde a la reunión y no había escuchado eso. Pero yo lo voy a hacer igual que la campaña anterior, porque el mío no se desglosa y no puedo cambiar todo el programa. Tendría que estar haciendo factura todo el tiempo y sería un lío, no podría hacerlo. ¿Pero qué quiere decir que no se desglosa? El IVA viene incluido, no viene aparte, como lo que expresaba el señor. Te digo lo mismo, para no monopolizar sobre un comercio en concreto, te digo lo mismo que el señor anterior. Envíanos un correo electrónico a la dirección que hemos indicado y bueno, le echamos un vistazo a ver cómo lo podemos hacer, ¿vale? Vale, gracias. Sí, eso es lo que te comenté antes, ¿sabes? Que los pequeños comercios, normalmente en los tickets no sale ticket IVA incluido, es lo que yo comenté, es lo que yo te comenté, ¿sabes? Que Hola, buenos en la días. mayoría de comercios, pequeños comercios, ¿no? Nos pone IVA incluido, ¿sabes? Es lo que se está diciendo esas dos personas también. ¿Me ¿Me explico? permitís hacer un inciso? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Es que creo que ha habido una confusión en la comunicación que estamos recibiendo. No están diciendo que tengamos que desglosar el IVA que corresponde a los bonos, sino que si aplicamos los bonos como un producto en negativo, afecta al IVA que va a reflejar el ticket. Por eso hay que terminar la venta y luego escribir o apuntar a mano los bonos para que se descuenten enteros, pero no como un producto en negativo. A eso se refiere con que afecta al IVA si los metemos en el ticket. Correcto. Entonces, no es que haya que desglosar el IVA de los bonos, Bueno, perdón, sino yo que por no ejemplo... los podemos meter como un producto en negativo. Más que nada porque... Vale. Nada, sobre todo lo último que estaba comentando esta persona, que efectivamente es así, que no se afecte de cara al IVA presentar a la agencia tributaria. La venta es la venta que se realiza con su IVA correspondiente y después hay que descontar los vales. Claro, por ejemplo, yo, en mi caso, en la vez anterior hice un cuño adrede, ¿me entiendes? Entonces, en el ticket lo alargaba un poco más, debajo del total ponía un número de vales con el cuño y te ponía, por ejemplo, 3 vales y había que contar 15 euros, te ponía el total, con el cuño 15 vales y debajo ponía la resta. Entonces, y me lo aceptaron perfectamente. ¿Puede funcionar esta vez así también? A ver, en principio sí. Si tienes alguna duda más, lo que te digo, pásamelo por correo electrónico y avanzamos un poquito más, no nos quedamos solo centrados en el ticket. Os atenderemos a todos. Eso no va a ser un problema. Y tenemos tiempo suficiente como para... El correo donde es que no sale reflejado en ningún sitio, es que no tengo para apuntar. ¿No sale reflejado en ningún sitio el correo? ¿Qué correo? De comercio. Es de comercio. Es desde donde se aquí, de hoy, es ese correo, comerc@palma.cat. Vale, perfecte. Sí, t'envio el correu. Vale, el correu aquí que m'ho enviat voltes per dir-me això. Sí. Pues Vale, perfecte. Apunta'l. Vale. Calcula apuntat en el chat. Gracias. Bueno, sí, podemos seguir con las gracias. preguntas del chat, así, bueno, respondemos a todos. ¿Por qué habéis decidido que solo se puedan utilizar 3 vales por establecimiento? Bueno, básicamente porque hubo muchos problemas el año pasado con la gente que se los gastaba todo de golpe, entonces había mucha gente que había estado haciendo cola en los comercios y claro, los 10 primeros, cada uno gastaba 8 y el resto de gente pues se quedaba sin tickets. Y es un poco para ecualizar, bueno, no sé si se digo así, pero para ser más equitativos con y que haya un mejor reparto entre todos los comercios, que la gente pueda acceder a distintos comercios y no haya simplemente pues una compra grande en un comercio donde bueno, pueda estar muy interesado, pero que haya otros comercios que se queden sin vales porque no hay posibilidades de comprar o porque no tienen productos
tan caros y, en definitiva, para que haya un mayor reparto tanto de los clientes como de los comercios escogidos para realizar las ventas. Bueno, en sanitarios que estamos exentos de IVA. Creo que es fisioterapia, això. Bueno, a ver, los comercios que estén exentos de IVA, pues evidentemente no harán las facturas como las hacen siempre y que apliquen Claro. el número de vales. Hay que desglosar el precio, el IVA, bueno, eso ya han charrado, ¿no? Claro. Se puede colocar un producto que valga menos 10 euros, que se llame Vals Palma Activo y que tenga el IVA exento y así colocar en la factura. La compra mínima es de 16 euros. Sí, però els tiquets de 10 euros. Jo crec que diuen que a la màquina registradora posar un producte que se digui Vals Palma Activa menos 10. Això ho faria la gent. Vale. A ver, mientras esto no os afecte a vosotros y a vuestra contabilidad, es decir, las ventas, si le ponéis un producto que vale menos 10 euros, las ventas, si tenían que ser de 35, serán de 25. Entonces, eso os afectará a las ventas. Esto yo lo comentaría más con el gestor, pero en las bases queda claro el importe total de la venta con el IVA que corresponda y posteriormente poner el número de descuentos, el número de vales que se descuentan en esa compra. Aquí hay, por una parte, los vales y la posibilidad que tengáis de subvencionar al cliente esa venta, y por otra parte hay una parte fiscal que afectará de cara a Hacienda a los IVAs y a los ingresos por esa venta. No podemos poner que hay un ingreso menor, pero esto yo creo que vuestro gestor os lo explicará mejor que nosotros. Nosotros no estamos especializados en este tema, pero la idea es esa. ¿Podemos ver algún ejemplo de factura? Bueno, en Tony Mundo la empezar, ¿no? Sí, tenemos alguno que miraremos de ponerlos en las redes sociales para que vosotros podáis ver la idea o del ticket o de factura la manera de la que hay que hacer, ¿vale? Miraremos de colgarlo en redes sociales. ¿A qué hora comenzarán los vales? A las 5. Lunes 27 a las 5 de la tarde, obviamente. Si vamos por módulos, basta que el ticket lleve IVA incluido sin desglose. Bueno, lo mismo te digo, si queréis nos lo enviáis al correo electrónico de Comerç y lo comentamos a ver cuál es la mejor manera de poder hacer esas facturas o ese ticket, ¿vale? Lorena, envíanos un correo y revisamos la solicitud. Paula Moreno, ¿quedará grabado? Sí, lo estamos grabando y lo subiremos a YouTube. En la página web de Palma Activa, la anterior también está. Sí, ya está la subida. La anterior webinar ahí. está subida. Por si queréis alguno que haya llegado tarde que quiera revisarla, la otra ya está en la página web. Entonces, ¿no podemos hacer etiquetas que pongan Palma Activa con el importe negativo? Sí, això ho van fer l'any passat. Sí, ho van fer, però és que afecta esa fiscalidad. Això. Ah, vale. ¿Sabes? No, vale. La idea es que no. La idea es que el ticket ponga la venta total, los productos que estáis vendiendo con su base imponible y el IVA incluido o no, pero que ponga ese importe. Y luego pongáis el número de vales. No es para nosotros, es para vosotros. Es para el comercio, ¿no? No es que Palma Activa se niegue a que se haga de esta manera, pero nos hemos dado cuenta y con algunos comercios nos lo han comentado, esto afectaría vuestra fiscalidad. Entonces no queremos que la subvención o el pago que recibís os afecte en vuestra fiscalidad. ¿Nos enviaréis el email para apuntarnos al próximo webinar? Sí. Cuando sepamos, tenemos que hablar con la plataforma, cuando nos digan una hora y tengamos un link, os lo enviaremos. ¿Vale? Hola. ¿Hola? Hola. Hola. A ver, una preguntita. Entonces, si no podemos descontar con negativo, como ponía pues eso, menos 10 euros o tal, entonces no va a cuadrar el importe si lo ponemos a mano, o sea, si, como te digo, no me va a cuadrar la caja realmente con lo cobrado, con lo que pone en el ticket. No sé si me explico. Si hay que poner el importe de menos 10 o menos 20 de los vales que utilicen abajo a mano, el importe de lo que he cobrado no va a coincidirme con el cierre de caja. ¿Me explico o no?
Bueno, a ver, hay un... Sí, sí, no, sí te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que si pones el producto menos 10, lo que no te coincidirá es lo que tienes que pagar a Hacienda o lo que hay que declarar en Hacienda. Entonces, eso no queremos que os cree dificultades. Ya sé que te afectará el cuadre a ti, no sé cómo decirte, de cada número de vales que pongas en ese ticket corresponde a 10 euros por vale. Hola, Vale. buenos días. Sí, ¿se me oye? Sí. Vale, lo que dice esta chica de que no le cuadraría la caja, claro, no te cuadraría esos días, pero al final sí que habrá un cuadre cuando te ingresen el dinero. Claro, por supuesto. Claro, A ver, por eso. a ver, los tickets, la venta es la que corresponde, y entonces hay dos modos de pago. Uno que os hará por una parte el cliente y la otra parte quedará pendiente a que Palma Activa haga el ingreso. Entonces os cuadrará. Por eso digo que al final sí que cuadrará la contabilidad. Pero sí que es verdad que no cuadrará al cierre del día, que era lo que planteaba. Exacto, pero es que yo tengo una duda. Porque, por ejemplo, yo hice los bonos no con vosotros, sino con Bonsilles, y sí que hacíamos esto de la venta en negativo, de 15 o de 30 euros. Se creó un producto y lo restaba. Sí. Es verdad que ahora entiendo que afecte al IVA, pero entonces cuando vosotros decís que no lo hagamos en el ticket, vosotros decís que saquemos el ticket y luego lo pongamos a mano. Bueno, a mano o la mejor manera sí que sea posible, pero fuera de la venta, de lo que es el importe, de lo que claro, es el pero importe. una vez que el programa informático te ha sacado el ticket, ese ticket no se puede modificar. Es decir, la única forma sería escribirlo nosotros a mano. No sé cómo. No sé ¿A cómo alguien podéis... se le ocurre? No lo sé, pregunto. Per hablar? Puc xerrar? A veure, segons tenc jo entès, no ha de posar menys 10 en el ticket. L'altra vegada posàvem el total a dalt i després a baix posàvem tant de tickets. I enviàvem el ticket en menys 10. ¿Vale? Aquesta vegada no s'ha de fer així. Simplement s'ha d'enviar el total del ticket. No, así como fue, perfecto. Vosotros ponéis el importe de la venta total, ¿correcto? Y después abajo pones el número de tickets que descontaba y la cantidad que te pagará, entiendo, el cliente en efectivo. Esto es perfecto. Porque la venta... El ticket en el total o el ticket en els descomptes d'Espalma Activa. A vosaltres què és el que vos hem d'enviar? Nosotros nos heu d'enviar el ticket. ¿Vale? Del total. O en el descompte. Ticket de compra i a baix indicant quant de vales de Palma Activa s'apliquen. Si Però si en aquest cas vosaltres ho teniu en el programa, en el sistema informàtic, que pot posar els vals i descomptar-te la quantitat i te diu total a pagar, però que la venda total a la part de dalt te posi els imports que corresponen a la venda, està bé. Està bé. Lo que estem dient, perquè ens ha passat altres campanyes, és que si poseu un producte en negatiu, vos afectarà esa cantidad de IVA y esa cantidad de venta. A ver, yo lo que entiendo es que haciéndolo de esta manera es, por ejemplo, de los 16 euros, bueno, voy a hacer de 20 porque es más fácil 20, descuento 10. Pero esos 20 yo estoy pagando el 21% del IVA, que estoy pagando un 21% más porque me descuentan 10, pero el IVA ese estoy pagando 10, le estoy descontando 10 más el 21% proporcional al vale. No, la venta es la que es. La venta es la que los vales lo único que hacen es financiaros parte del pago, pero la venta es la que es. No hay IVA. Perdón, ¿puedo intervenir? A ver, es que no hay que hacer un descuento de lo del vale. No sé, mi programa, por ejemplo, me deja hacer forma de pago. Puedo hacer forma de pago mixta, o sea, pagar una cantidad, un importe con tarjeta, otro en efectivo. Entonces, nosotros hemos creado otra forma de pago, que es pues Palma Activa o Bonsillas, y es la forma de pago y no afecta al IVA ni al total, queda todo reflejado. Es una forma de pago que después ya cobraré cuando se haga el pago de la subvención. Correcto. Exacto, això ho feia la gent. Esa sí es la idea. Vale, pero no como un producto negativo.
sino como una forma de pago. Hay dos formas de pago. Una a través de los bonos, que se pagará dentro de un mes o una vez haya finalizado la campaña, y otra la cantidad en efectivo que os paga el cliente o con tarjeta en el momento in situ. Eso no afecta ni al importe total de la venta ni al IVA. Esta es la idea. Vale, perdón. Gracias. Otra cosita. Aportación. Sí. Vale, perdón. Nuestro programa, por ejemplo, nos hace la factura directamente, nos genera la factura directamente y debajo nos da opción a poner unas observaciones. Otra opción sería aplicar la factura de venta igual y debajo en observaciones poner X vales palma activa con tanto descuento. Perfecto. Pones dos vales palma activa igual 20 euros, ya está. Pero el reflejo de la factura igual sería el 45 euros. Bueno, en nuestro caso sería 45 euros, sería igual. Exacto. Vale, entendido. Perfecto, gracias. Después, para vuestro cobro del día, tendrás que tener en cuenta que los 45 de la factura que me dices, menos los bonos que te hayan contado, esto es lo que tendrás tú en cash en la venta de ese día. Pero que esos 20 euros o esos dos vales se pagará más adelante. Vale, perfecto. Gracias. ¿Qué más? IVA, bueno, todos IVA. En el caso de la facturación trimestral, las ventas del 27 se incluyen en el primer trimestre. A ver, el tema de IVA, que nos pedís la facturación trimestral. La facturación trimestral es como siempre. El primer trimestre acaba el 31 de marzo. Ventas que se hayan realizado, eso es lo que hay que declarar. Eso no tiene nada que ver. Independientemente de cuándo se haga el pago. Por eso os decimos lo importante de reflejar el IVA de la venta total. Nosotros hacemos los tickets a mano y todos nuestros productos tienen un 21% de IVA. Vale. No estamos complicando las cosas por gusto, de verdad que no, ¿eh? De verdad que no, que la intención es que las ventas que realicéis queden reflejadas con las bases imponibles y los IVAs correspondientes. No hay otra intención. Las bases, los requisitos son más o menos los mismos que en la anterior edición. Es un tema que os preocupa e interesa mucho, pero yo creo que los criterios básicamente son los mismos que el año pasado. A ver, los sanitarios exentos de IVA, fisioterapia, nos dicen que sí que podríamos poner el importe negativo para aplicar los vales en factura. Si vais por estimación directa, y hacéis una venta, no sé, 50, 60 euros, y le ponéis los vales en negativo, en realidad te estoy diciendo que el importe de la venta no ha sido de 60, sino de 50, y la venta en realidad ha sido de 60. Tenéis que declarar el ingreso que vais a tener por 60, no por 50 euros. 50 lo paga el cliente. 50 es lo que paga el cliente, ¿vale? Y 10 es lo que pagará por el vale, que se os pagará más adelante, pero la venta es de 60 euros. Habrá una demostración esta misma semana, finales de esta semana. 17, ¿no? Sí. Ya 16 tendremos un webinar con la plataforma de Moneder. Os tenemos que enviar el link todavía. Sí, quedarán grabados los webinars y os los subiremos a la página. Os habéis silenciado y no se oye nada ahora. No, me estáis silenciando. ¿Alguien está silenciando nuestro aro? Sí, lo de la plataforma. Bueno, la plataforma, hay un modelo de plataforma, pero esta plataforma se está adaptando, cogiendo matices, peculiaridades en función de los comercios que os vais apuntando y de las necesidades que van surgiendo. Si sacamos adelante una plataforma, pero luego al final esa versión de la plataforma no la definitiva,
tampoco no entiendo yo que sí, por un lado podríamos avanzar, pero por otro no necesariamente. Entonces hacemos la inscripción. La idea es que la plataforma tiene un funcionamiento muy similar al anterior, pero claro, cada empresa tiene unos pequeños matices que es lo que vamos a aprender ahora entre todos. En su momento nos costó saber la anterior o nos tuvimos que adaptar a la anterior plataforma, pues ahora nos adaptamos a esta. No tiene por qué ser más difícil, ¿eh? Bueno, os animamos como hay dudas con el tema de las facturas, enviarnos estas dudas por correo electrónico y mirar, o llamarnos directamente y miraremos de solventarnos. Pero es importante que tengáis en cuenta que la factura es la que es, la venta es la que lleváis a cabo y que la forma de cobro que tendréis son dos. La del cliente por un lado y la aplazada por parte de Palma Activa, que se hará en el momento que se haya regularizado toda la situación y haya hecho todas las comprobaciones pertinentes una vez haya finalizado la campaña, ¿vale? Eso no afecta a la venta, afecta al modo del cobro de esa factura, pero no a la factura en sí, ¿vale? ¿Qué fechas tenéis previstas para pagar? No hay fecha exacta para pagar, no hay. Ten en cuenta que hay 3 repartos, 3 asignaciones de vales. En el primero entran todos los comercios. A partir del segundo ya hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir. Para poder dar este segundo reparto, esta segunda asignación de vales, se tienen que haber revisado todos los vales que se hayan consumido, todos los vales que se hayan cambiado durante los primeros 15 días. Una vez que se hayan comprobado todos los vales, hay que hacer un informe, hay que elevarlo a intervención del ayuntamiento y se tiene que aprobar. Entonces, esto lleva unos días, unas semanas lleva. Teniendo en cuenta también que la resolución no es individual, comercio por comercio. Es decir, se coge un comercio y se mira si todo lo tiene bien, sino que se mira todo el global, de todos los participantes, de todos los vales. No se puede pasar un informe hasta que no se haya repasado, por ejemplo, esos primeros 15 días. Si hay alguno que se tenga que corregir, que se tenga que rectificar, se tendrá que corregir, rectificar y una vez que se haya corregido o rectificado, se podrá seguir con el informe hacia adelante. Es imposible decir qué fecha exacta, pero vamos, como en anteriores ediciones, estamos encima del proyecto continuamente para que podáis cobrar lo más rápido posible. Pero no me puedo ofrecer aquí a garantizar unas fechas ni unos días en que se hará el pago. Bueno, aquí, las anteriores ocasiones se han añadido los bonos a mano y no había problemas. Exacto. Sí, sí. Sí, bueno, David nos dice si puede enviar una foto de los vales antiguos que hicimos y nos decís si se puede hacer así o no. Sí, claro que sí, nos lo podéis enviar, pero ya te digo, es que no es una cuestión, no es una cuestión, como dice Teresa, tiene que ver con la forma de cobro, no en sí cómo es la factura. Tiene que ver con la forma de pago, es un pago mixto. Una parte se pagará ahora, otra parte por parte del cliente y otra parte se pagará en el ayuntamiento una vez finalizada la campaña. Bueno, en la foto se debe incluir el ticket y además la foto del DNI. No, la foto del DNI no se puede, ¿eh? Por tema de privacidad de datos no le podéis hacer una foto a un DNI que no es vuestro. Entonces, solo necesitamos la foto del ticket. ¿Cómo acceden los compradores a los vales? Eso, bueno, os lo explicará la plataforma, pero bueno, simplemente el cliente va con su DNI a la tienda, os enseña el DNI, vosotros tenéis que mirar que sea mayor de 16 años y ya se le aplica el descuento. Podréis ver el número de vales que ese cliente todavía tiene, que todavía no ha consumido, y así como accedéis a la plataforma también podréis ver vuestros vales asignados, cuántos tenéis, y los vales que todavía tiene el cliente. Mi programa me da la opción de poner a facturar o crédito. ¿Podría poner ahí el importe de los vales y luego poner a mano debajo del ticket el número de vales? Sí, ¿no? Sí, en principio sí, pero sí, ya te digo, sí. Es que es difícil a través del chat daros respuesta porque no vemos la factura. Si nos lo queréis enviar o nos queréis llamar y nos decís cómo es, lo podremos ver in situ, ¿vale?
O sea que de 16 euros de pago, 3,36 de IVA, me quedo con 2,64 y 10 de descuento. Hemos dicho que el tema del ticket era en la compra, que eran dos formas de pago, una que lo paga el cliente y luego a la otra forma de pago es a través de los Si uno realiza una venta por 16 euros, el IVA es el que corresponde a los 16 euros. 6 euros le va a pagar el cliente en efectivo en el momento y 10 le pagará el ayuntamiento o Palma Activa en este caso el momento que haya finalizado la campaña. Aquí no hay IVA, el IVA es el que corresponde de la venta de 16 euros. Es como un pago fraccionado, el cliente te paga una parte y Palma Activa te paga la otra. Pero tú los 16 euros los vas a recibir igual. La venta... De dos formas diferentes, pero vas a recibir los 16. La venta va a ser una venta de 16 euros y los pagos, Claro. el pago se realizará de dos maneras, 6 por un lado y 10 por el otro. No tiene nada más que ver, no afecta al IVA. Debería haber una estimación de fecha de pago. Los comercios asumimos 10, es mucha inversión. Sí, lo sabemos, pero bueno, nosotros esperamos pagar lo antes posible. En anteriores ediciones pagamos un mes después de la finalización de la campaña. En la campaña de junio se pagó a finales de julio y en la campaña de octubre se acabó en diciembre, pagamos el mismo diciembre. O sea que tampoco tardamos 3 meses, que digamos. No sé si ya me preguntas. Sí, pero entiendo que declaramos doblemente el ingreso. Por un lado la venta y por otro lado la subvención. Yo entiendo que no, pero tendríais que comentarlo con el gestor. En realidad, vosotros no recibís una subvención adicional. Vosotros recibís una parte de ese pago. Entonces el gestor tendría que ser el que os guiase a plantear esto. Bueno, esto en anteriores campañas ya lo hemos hablado con muchos comercios y lo tenían claro, pero este es el gestor el que os tiene que dar solución al respecto, ¿vale? Perdona, habéis dicho que un día es de la campaña el 27, luego el 7 y el tercero, ¿cuál era? Que no... Que el reparto de vales. Es el 27 de marzo es la primera. Sí. El 11 Perdón. de abril es la segunda y el 24 de abril es la tercera. Sí. Y se finaliza el 7 de mayo. No se te... Es que no se te oye, perdona, no se oye. ¿Ahora me oyes? Ahora sí, ahora te oigo. Vale, la primera remesa se repartirán 50.000 vales de descuento, ¿vale? Entre todos los comercios que se apunten. Todavía no tenemos un número total de comercios apuntados, entonces eso va a depender de cuánta gente se apunte. Entonces, la primera remesa será el 27 de marzo, ¿vale? Entonces, serán 50.000 vales entre todos los que se apunten. La segunda remesa será el 11 de abril, que serán otros 50.000 vales de descuento entre todos los que se hayan apuntado. Y después la tercera y última será el 24 de abril. Que no me'n recordo molt de com era, perquè era lo que sobra de vales se repartirán entre los que hayan vendido más. No sé si era eso. Está correcto. Sí, está correcto. A mí, por suerte, por desgracia, los vales me duraron 6 horas. Sí, ¿no? O sea, en 6 horas los terminé. O sea, creo que habéis hecho bien en reparto de 3 solamente. Sí, el que passava abans és que la gent se gastava tots de cop i hi havia gent que havia fet coa i després se quedava sense. Això me va passar jo un parell de bits. Mi papa família que venien tres seguits, tots 3 junts, i a més, tots 3 que estaven, tots els vals, a més, que te col·lapsaven el puesto, perquè, claro, 3 persones amb tots els vales, jo en el meu cas una carnisseria, se tiraven una hora. I què passa? Que, claro, i jo en un dematí vaig llevar tots els vales, però hi havia gent que se va tirar 5 hores esperant i se va quedar sense vales. Però no, claro, i jo quina culpa tinc? Jo no sé quanta gent que estarà, m'entens? I en 3 m'ha pres perfecte, m'ha pres més bona idea, sincerament. És molt important recordar que heu d'aplicar els vales a la persona que estigui comprant. No vos poden venir amb el DNI d'un familiar o amb el DNI d'un amic
I que No, vos no, demani correcte, correcte. no? Amb això la gent no ho entenia i tenia Això el també, lío. Sí, també sí. va passar i, claro, potser venia qualcú i ensenyava 3 DNIs, els de son pare, sa mare i el germà, i, claro, 8, 8, 8 i 8, ell ja s'enduia tots els vales de la tenda. Correcte. Jo una persona me va fer això i li Claro. vaig dir que no podia fer, que si no era físicament no era bé. I van haver espavilades. Tenc que donar el seu vale, va telefonar i van venir els altres dos. Saps? Estem que el despatxava, va telefonar perquè duia els DNIs, però no eren físicament. I jo li vaig dir, si físicament no hi són, no els donaré. I bé, no hi ha problema. No sé què va fer, va telefonar. La qüestió que quan vaig acabar el seu vale, diu, ara puc fer què? Dic, no, perquè no hi són físicament. Diu, sí, ja és aquí el meu germà. Dic, si és aquí el seu germà. I van anar viva i va telefonar que hi venguessin. Correcte. Home, nosotros estamos en... Espera, ahora no sé por dónde andábamos. ¿Qué registro es? Espera. Vos han quedado por aquí. De acuerdo, muchas gracias. En realidad es el mismo importe dividido, exacto. El cliente paga 6, Palmativa paga 10, pero recibís los 16 en Claro, total. por supuesto. ¿Cómo no vais a recibir la misma cantidad? Descontado. Es lo mismo, pero en 2 tipos de pago. Uno lo hace el cliente y otro lo hace Palmativa. Es como si os pagan un producto, la mitad con tarjeta y la mitad en efectivo. Pero os acaban pagando la misma cantidad. Si es así, lo hacen... Vale. ¿Qué requisito ha de cumplir el cliente? Ser mayor de 16 años y qué más. Vale, el cliente tiene que ser mayor de 16, residente en España. Es decir, con DNI o con NIE. No puede ser un guiri alemán que venga aquí de vacaciones. Si es un alemán que reside en España y tiene NIE, sí. Pero es decir, gente que está aquí de vacaciones, no. Y es para todo español. Si vienen de Galicia, se lo podéis hacer. Si vienen de Madrid, también. Es decir, no, porque había gente y se pensaba que era solo para gente de Palma. Y es para cualquier persona residente en España. Mayor de 16. Nosotros estamos en recargo de equivalencia, bla, bla, bla. Entonces quiere decir que, a ver, la campaña cada 100 vales pierdo 200 euros de introducción del IVA. No pierdes nada. No pierdes nada de introducción de IVA. A ver, creo que también es importante que vuestro gestor os asesore correctamente de cómo se tiene que hacer todo. No solo nosotros solo os decimos el tema de la introducción del ticket para que no haya una pérdida de IVA ni os pueda decir nada la agencia tributaria. Pero no tiene nada que ver con perder ni ganar nada. La venta que realicéis la vais a cobrar en 2 pagos. No sé, es que hay alguna... Entiendo que haya muchas dudas al respecto, pero no tiene nada que ver con que vayáis a perder nada. La campaña se trata de potenciar al pequeño comercio y a la ciudadanía, pero no de que nadie tenga que perder. Por tanto, hay algunas dudas que nosotros os podremos solventar, pero hay muchas dudas donde vuestro gestor os tiene que echar un cable. A ver cómo se puede hacer. ¿Nos ¿Vale? pueden repetir qué días realizarán los cursos en la plataforma? Día 16, la plataforma hará un webinar. Todavía os tenemos que enviar el link, ¿vale? Para poder asistir. No hay más preguntas, creo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. No hay más aquí. Bueno, en cualquier caso, si surge alguna duda, recordamos el correo electrónico, que era comerc@palma.cat, y os iremos atendiendo vuestras consultas. Y la previsión es del 16 de marzo hacer una sesión para saber utilizar la plataforma. Nos enseñarán cómo es la plataforma, cómo utilizarla. Estamos pendientes ahora de concretarla ahora. Y en cuanto lo sepamos, haremos difusión para que os podáis inscribir en esta sesión de día 16. ¿Se puede poner forma de pago vals palmativo para reflejar este pago en los vales y que esté con el IVA incluido? Sí, ¿no? Bueno, entiendo que sí, claro que sí. Si la venta ya está realizada y más allá de la venta, después introducís forma de pago, contado y lo otro, vals palma activa, claro que sí. No desglosado. Es que es difícil ver por el chat lo que nos estáis proponiendo.
Els hi podem enviar un exemple de factura, ¿no? Sí, enviaremos un ejemplo de cómo que se tiene que hacer. Y bueno, lo que dice Joan, estamos aquí para resolver consultas. Tenéis el correo electrónico y si no, nos llamáis directamente a Palma Activa para solucionar más dudas que pueda haber a este respecto. Tenemos tiempo más que suficiente y vamos a intentar, antes de que inicie la campaña, entonces vamos a intentar resolver el mayor número de dudas posibles. ¿Cómo hay que hacer el ticket para que sea válido? Bueno, os enviaremos un ejemplo de ticket. Os enviaremos un ejemplo y echarle también un vistazo a las bases. Ahí os lo pone reflejado. Es muy importante que se refleje vals Palma Activa. Tenemos que ver que el cliente realmente ha gastado un vale de Palma Activa. Y no se pueden, importante, porque hay dos campañas, la del Govern y la de Palma Activa. No se pueden juntar dos descuentos diferentes en el mismo ticket. Es decir, no puede venir un cliente y decir, pues ponme un descuento de Palma Activa con uno del Govern. Eso no se puede, ¿vale? Vas a realizar algún cartel informativo sobre el uso de los vales que los comercios podamos imprimir y colocar en el establecimiento de cara a los clientes pueden leer las normas de uso y evitar discusiones. Sí. ¿Podemos hacerlo? Sí. De todas maneras, las bases de la convocatoria son para todos, tanto para comerciantes como para los ciudadanos que los quieren cambiar. Las bases están publicadas en la web, todo el mundo puede acceder a ellas, pero sí también, ya en la edición anterior hicimos un ítem con un pequeño resumen muy sencillo de 4 indicaciones para tener en cuenta. Sí, jo crec que això que estigui a la vista del client, que només pot ser la mateixa persona amb el mateix DNI, és molt important, perquè si no sempre hi ha discussions, perquè la gent no se llegeix, només llegeix, tenc un descompte de 20 euros o tenc un descompte de... no llegeixen res més. Ja. Sí, pues sí, podríem fer un cartell amb normes molt... les bàsiques que el podeu posar a la tenda i si qualcú vos discuteix alguna cosa li dius, pues mira el cartell, el que posa, ja està. Exacte. Aquestes són les normes. Mirarem de fer-vos arribar aquesta informació juntament amb lo de la factura. Ara pràcticament ja tenim els vostres correus electrònics i mirarem d'enviar aquesta informació. Val? Gràcies. O que se pugui descarregar de la web i de la plataforma, que estigui en el vostre abast. Alguna pregunta més? Bueno, si no hi ha preguntas, lo pueden dejar aquí, creo. ¿Se puede publicitar en nuestras redes sociales? Claro, sí. Totalmente. Podéis hacer incluso mejor, claro, sí, podéis hacer toda la publicidad que queráis. Tanto en Instagram, Facebook, donde queráis, sí. El objetivo es gastar los vales, obviamente es gastar, bueno, que todo el mundo pueda gastar todos los vales. Gracias a vosotros. Hola, jo tinc una pregunta. No sé si me sentiu. Sí, te sentim. Sí, doncs mira, hi ha una escala per descomptar aquests vals, com hi havia antes. O sigui, me pot venir un client i gastar-me 48 euros o 50 i ja li puc descomptar els 3 vals. 48 euros la quantitat mínima per descomptar. Per cada 16 li puc descomptar un val. Per 16, un. 32. I però després el segon, en quina quantitat? 32. Sí, bueno, vale, però entonces, per cada 16 euros que tingui de consum a la meva botella, jo li puc descomptar aquests 10 euros. Amb un màxim de 3. Màxim de 3 vals. Màxim de 3, això sí, ja ho sé, però si me compro 50 euros, només me n'haurà de pagar 2. No, 3, perquè 48, 16 i 16 fan 48. Vale, doncs si li descont 30, seran de 8 euros que m'haurà de pagar. Exacte. Així, o sigui, vale. Sempre i quan la persona tingui vals disponibles, perquè... Bueno, val, això també ho sé, sí, això m'ho dirà la plataforma, no? Exacte, no, però ho dic perquè hi va haver gent l'any passat que no registrava el DNI al moment, li feien el descompte i aquesta persona se'n anava a una altra tenda, gastava els vals
I després la persona, a l'hora de registrar els vals a la plataforma, deia, ostres, en Pepito ja s'ha gastat els vales. I els ha perdut, bàsicament. Heu d'assegurar-vos de fer la transacció en el moment, no la deixeu per després, perquè de vegades hi ha gent que ha perdut molt de dobbers amb això, ho heu de fer en el moment. D'acord, gràcies. Gràcies. Bé, espera. Més dubtes? Bé, doncs si no hi ha més preguntes, doncs vos emplaçam a la pròxima reunió, que ja ens veurem en la plataforma, que serà per dia 16, i vos confirmarem l'hora que mos diuen per poder fer ja un introductori a com serà el funcionament de la plataforma de cara a la campanya de vals. D'acord? Bueno, que sapigueu que estem a la vostra disposició, tenim els correus electrònics, podeu telefonar directament a Palma Activa, qualsevol dubte que pugui haver, no en relació a la plataforma, que això ja tindrem els dos webinars, però sobretot amb el tema de les factures, que ha provocat certa controvèrsia. De veritat que no intentem complicar les coses, tot el contrari, facilitar-vos les coses i res, que estem en el vostre abast i que la idea és que la campanya sigui igualment fructífera com ho han estat les altres i estan al vostre costat. D'acord. Bueno, si no hi ha més preguntes, ho deixem aquí, mos podeu escriure per e-mail o mos podeu telefonar, ¿vale? Molt bé. Ara pujarem el vídeo i quan tinguem el link del webinar de dia 16 vos enviarem. Webinar en la plataforma ja, El webinar que vos explicaran com accedir a la plataforma, com canviar els tíquets, com posar la foto del tíquet i això. Serà dia 16. Gràcies. Vinga. Adéu.